Queridos hermanos, los invito a abrir ahora la Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Dice: y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. Hasta acá la lectura de este pasaje, que también se da en otros evangelios, y que el Señor puso en mi corazón en esta semana, a partir principalmente de la reunión que tuvimos el martes, la reunión de oración, donde el pastor tomó el texto de Hechos, capítulo 20, cuando Pablo se despide de los ancianos en la iglesia en Éfeso. Algo que estaba viendo en el cuadernito este que tengo acá, que justo hace un año, en marzo del 23, fue que estuvimos viendo Hechos 20 y todo el consejo de Dios que Pablo les dejó a estos preciosos hermanos de la iglesia en aquel lugar. Y hoy hablábamos recién en una reunión con los hermanos a cargo de la actividad de preadolescentes, y les preguntaba o les comentaba, ¿no?, cómo les impactó en lo personal esa reunión del martes. Porque a mí personalmente me impactó mucho. Si bien el pastor mencionó textos que conocemos y temas de los cuales muchos de nosotros ya deberíamos estar empapados, para mí fue como una lucecita de alerta que se prendió y me redarguyó personalmente hablando. Y enseguida el Señor me puso en el corazón esta palabra que mencionamos recién, que leímos recién, cuando estos hombres perversos querían tentarlo al Señor, querían hacerlo tropezar, querían hacerlo pecar. Y Él les tiene que decir esta palabra más dura todavía, llamándolos hipócritas. Sabemos por lo que estudiamos que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, y la mayoría de esas personas conocían cómo iba a ser el clima, cómo iban a ser los tiempos, mucho más de lo que ahora nosotros podemos entender. Ahora nosotros siempre dependemos del celular, ¿no? Si va a llover, si no va a llover, cómo. Pero en esa época conocían las señales del cielo, sabían cuándo era el momento de sembrar, cuándo era el momento de cosechar, etcétera, etcétera. Y esto, que puede ser una virtud humana, a nivel espiritual el Señor la define como una verdadera hipocresía. Hipócrita es aquel que dice algo, pero que después, ¿qué hace? Hace lo contrario. Hipócrita es alguien que tiene dos caras. Y, como les decía, ¿no?, una palabra fuerte, que cuando la aplicamos a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, no duele tanto, ¿no? Eran hipócritas, eran personas malas, eran personas perversas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, siendo hijos de Dios, creyentes, miembros de iglesia, que sustentamos un testimonio de fidelidad al Señor,
empezamos a ver que pasan las señales de los tiempos delante de nuestros ojos y no las sabemos o no las podemos discernir, como dice acá. Y en las señales de los tiempos no podéis hacer diferencia, hacer discernimiento. A mí personalmente estas cosas me producen temor delante del Señor. El pastor habló fuerte el martes. Para aquellos que no estuvieron, les recomiendo, ¿no?, que vayan a internet a escucharlo, o el que no va a internet me pida la grabación, se la paso. Porque él habló de los lobos rapaces, que Pablo proféticamente habló de cómo se iban a meter en la iglesia, cómo se iban a introducir y que no iban a tener piedad del rebaño. Y cómo muchas veces ha pasado en estos 2000 años que tiene la iglesia y lamentablemente ha de seguir aconteciendo. Hermanos que al principio parecía que estaban bien porque eran una apariencia, de golpe se sacan esa máscara que el Señor Jesús decía, ¿no? Son como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y como también el alerta que el Señor nos deja para estar atentos, para estar observando, para estar mirando, velando, como dice también Pablo ahí. Mirad por vosotros mismos y por el rebaño. Esa era la función del obispo. Después los católicos la transformaron y la pervirtieron. Y lo pusieron al obispo por arriba a nivel humano. Eso que ayer veíamos en la reunión de jóvenes, ¿no? Los nicolaitas. Pero en realidad el obispo es alguien que supervisa, que mira. Hablando de las ovejas, el pastor estaba en un lugar un poco más elevado para poder ver a las ovejitas, que no les falte nada y que nadie las ataque. Y como les decía, ¿no?, todas estas cosas en este último tiempo son más que necesarias. Hablando también hoy a la mañana, lo comentaba en la reunión, en la clase, charlas, conversaciones que tuvimos en privado con la hermana Noemí, de la necesidad que tenemos de orar, de rogarle al Señor que envíe y que despierte, porque ya están los dones del Espíritu, dones de discernimiento, dones de discreción de espíritus, que son tan necesarios como los dones de pastor, de diácono y todos los otros dones que ya conocemos, completamente necesarios. Y cuando el Señor acá menciona las señales de los tiempos, no vamos a hacer ahora un estudio de ello, pero si uno tiene que ponerse a enumerar las señales de los tiempos, ¿las sabemos? ¿Las conocemos? ¿Estamos atentos? Hoy se hablaba, ¿no?, de los árboles, de la higuera, y ya la introducción misma del estudio de esta mañana, a mí por lo menos me causó una sensación también de confort, de confortamiento, mejor dicho, porque era la palabra que yo necesitaba, solo la introducción, avisándonos el misionero que escribió los estudios que todo lo que vamos a ver, ya sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tiene completa relevancia con nuestra vida, como hijos de Dios y como iglesia de Cristo. Y el Señor acá les habla de las señales de los tiempos. Estos hombres eran hombres inconversos, por lo tanto, por más que tengan las señales de los tiempos delante de sus ojos, no las iban a poder ni ver ni entender, como dice acá, no podéis. Me acordaba del texto ese de Romanos, capítulo 8, versículo 7, cuando habla de la carne, que no puede sujetarse a las cosas de Dios por más que quiera. Y tampoco las entiende, dice en Corintios. La mente del hombre no puede entender la mente de Dios. Pero nosotros, dice Pablo ahí en Corintios, tenemos la mente de Cristo.
Entonces, las cosas espirituales que pasan delante de nuestros ojos, deberíamos poder discernirlas, deberíamos poder estar atentos y aun cuando las vemos, denunciarlas. Y en la síntesis dice, ¿no?, hablando de las señales de los tiempos, cuando se dio la proclama del testimonio, las menciona rápidamente. Israel vuelve a la tierra prometida después de casi 2000 años. Esto ya pasó. La multiplicación de la ciencia y también la multiplicación de la maldad. Eso está en Daniel capítulo 12 y en Mateo 24. La convulsión de la naturaleza y de la humanidad, lo vemos todos los días. Cómo el mundo se está destruyendo, cómo la humanidad, la sociedad, la familia, todo lo que antes parecía que era correcto, que era lo moralmente correcto, aún eso está siendo devastado. Y todas esas son señales que nos avisan que el Señor ya viene a buscar su iglesia. Y una de las principales señales que nosotros muchas veces ignoramos o no ponemos en primer lugar es la que está dada por Pablo en 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, en la página 235, dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y esto que se escribió hace casi 2000 años, ¿cuánta relevancia y cuánto peso tiene que tener ahora, en estos días? Y si nos ponemos en sinceridad con el Señor, yo que tengo casi 40 años, ¿cuántas veces pude ver esto en hermanos? Apostatar quiere decir apartarse. Eso es lo que quiere decir apostatar, o darse vuelta, volverse atrás. En el ejército se usa el término desertar, cuando un soldado abandona. Y nosotros ahora estamos viviendo estos tiempos, queridos. Seguramente o lamentablemente alguno tendrá algún familiar que ya ha apostatado de la fe. Algún hermano que se sentaba acá con nosotros, que compartía la palabra. ¿Cuánto hemos visto de esto? Con cuánta tristeza. Y esas son señales de los tiempos. Señales en las cuales el Señor está pidiéndonos y amonestándonos que estemos atentos. Solo el hecho de leer estos dos versículos y siguiendo, no es un estudio que hice, siguiendo las referencias que están en la Biblia, me fueron llevando a distintas advertencias que tienen el mismo carácter. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay un montón de advertencias al respecto. Ya el pueblo de Israel tenía que estar atento. Vayamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, capítulo 13. Solamente vamos a leer el principio, pero todo el capítulo habla de la misma advertencia. Deuteronomio 13, página 203. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová andaréis
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueños, ¿qué dice? Ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de la casa de siervos, y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Y luego habla ya en el carácter más familiar, el hermano, el hijo, el padre, la madre, la mujer, y también cuando te trata de persuadir, a nivel de nación en el versículo 11. Y así, fíjense, en el versículo 14 dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. La responsabilidad que Dios nos lega o delega de estar atentos. En este caso era a nivel de la nación del pueblo de Israel. Y lo que vamos a ver a lo largo de los estudios de la escuela dominical es que todo lo que el Señor les pidió que no hiciesen, ellos lo hicieron. Ahora, todas esas cosas, como decíamos hoy a la mañana, fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza y para nuestra admonición. Y eso lo toman los discípulos del Señor, que después pasaron a ser apóstoles. Y miren, solamente les voy a decir la primera parte del versículo para que tengamos en cuenta cuántas veces, a mí me sorprendió, cuántas veces en el Nuevo Testamento se menciona lo mismo. Pablo también a Timoteo, en 2 Timoteo 3:1, le dice que van a venir tiempos peligrosos. Después, Pedro dice que habrá entre vosotros, como le dijo Pablo a los de Efesios, a los de Éfeso, falsos doctores. 2 Pedro capítulo 2. Luego dice en 2 Pedro capítulo 3, en los postrimeros tiempos vendrán burladores. Advertencias ¿hacia dónde? Hacia adelante, hacia el futuro. Después dice en Mateo 24 el Señor Jesús, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En Hechos 20, que leíamos el martes, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. En 1 Juan, capítulo 4, muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En 2 Juan, capítulo 1, dice, muchos engañadores son entrados en el mundo. Y después, todas estas cosas que van a pasar en Judas, eso sí les voy a pedir que vayamos a buscarlo. En el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Y miren, también podemos leer ahí de Judas los versículos 17 y 18. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Y así toda esta carta del apóstol Judas nos advierte cómo ya en ese tiempo estos hombres que iban a aparecer, ¿qué hicieron? Ya aparecieron, ya entraron. En el versículo 4 dice, han entrado encubiertamente. Ahora,
qué responsabilidad la nuestra, queridos hermanos. Qué responsabilidad la mía, me pongo en primer lugar, de estar de rodillas delante del Señor, para que Él no solo que nos cuide, porque sabemos, como hemos cantado en el himno, nos cuida, pero la responsabilidad de velar, de estar atentos, de discernir, de escuchar, de saber interpretar si es sana doctrina, si no la es, si es doctrina de demonios. Qué dura que es esa definición, ¿no? Espíritu de error y doctrina de demonio. Y para eso el Señor nos dio los dones y nos dio el Espíritu Santo. Y acá mismo el apóstol Judas dice, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos. Solicitud quiere decir prisa, rapidez. Judas estaba apurado por escribir a los hermanos porque ya estaban pasando esas cosas. No había tiempo que perder. Pensemos ahora que ya pasaron 2000 años, si tenemos tiempo que perder nosotros. Por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, de la salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos o exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Y ahí el Señor, a través de Judas, nos está hablando a nosotros. Es necesario escribir estas cosas. Y también es necesario que contendamos eficazmente. ¿Qué es contender? Es pelear, defender. Una contienda generalmente es una pelea. Y el Señor ahora nos pone a nosotros. Hoy decíamos a la mañana, el Señor les confió la palabra al pueblo de Israel. Pero ahora la confió ¿a quiénes? A nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Y entonces nos dice contender eficazmente. En otras traducciones dice ardientemente. Entonces, eso nos habla de algo que tiene que ser con mucho vigor. A tiempo, dice Pablo, le recomienda al pastor que exhortes a tiempo y ¿qué? Afuera de tiempo. Que instes a tiempo y afuera de tiempo. Aunque no quieran escuchar. Estas cosas son para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y por último, los invito a buscar en Efesios, capítulo 6. ¿Cómo se contiende eficazmente? Leyendo la palabra de Dios y conociéndola, y también como dice acá en el versículo 18, de Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. ¿Qué responsabilidad que tenemos? ¿Qué responsabilidad que tenemos como iglesia? Se nos está pidiendo que oremos fervientemente, y después llega el martes y la iglesia, el templo está vacío, queridos, somos poquitos. Entonces no estamos haciendo bien las cosas. Esta es una exhortación, como dice acá Judas, amonestándoos, que contendáis eficazmente por la fe dada una vez a los santos. Y la cena del Señor es un momento de reflexión, pero que también en donde nuestro corazón tiene que tomar aliento, entregarnos al Señor, reconocer si estamos en falta, pedirle que nos muestre si estamos en falta, porque ya el tiempo de que el Señor venga a buscarnos está cerca.
Y cada vez más vamos a tener que sufrir estos hombres perversos, los cuales la única manera que tenemos de discernirlos y no dejarlos entrar en el rebaño es con oración, con entrega y con el conocimiento de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga.